Saludos amigos. Aunque las escuelas y los libros de historia aseguran que el mundo ha evolucionado de un estado primitivo hacia otro más avanzado, sin embargo las civilizaciones antiguas eran extremadamente sofisticadas y hacían uso de una tecnología muy avanzada. Tenían conocimiento de genética, medicina, electricidad, electromagnetismo, metalurgia, ingeniería avanzada, física, química, matemáticas o astronomía. Aunque este conocimiento fue preservado antes del diluvio en estancias subterráneas, con el tiempo volvió a resurgir siendo usado por los egipcios y los sumerios, que eran quienes poseían los documentos y planos que les permitían poner en funcionamiento muchos de los avances tecnológicos usados en el pasado. Y uno de ellos hace alusión a la electricidad. Se ha demostrado que para iluminarse los egipcios utilizaban antorchas eléctricas, y esto después del diluvio. Era la llama perpetua de la que hablaban griegos y romanos, la cual se hallaba en todos los templos, no había sido encendida con el fuego y no podía ser apagada ni por el viento ni por el agua. Las antorchas, que eran portátiles, eran alimentadas con electricidad inalámbrica. Para los egipcios se trataba de objetos muy valiosos, por lo que dejaron constancia de su presencia. Que en el antiguo Egipto se usaba la energía eléctrica es algo que aparece atestiguado en numerosos relieves esculpidos sobre las paredes de diferentes templos, como es el templo de Dendera. En sus paredes podemos encontrar claras representaciones de unos objetos que nos recuerdan a nuestras clásicas bombillas, las cuales se hallaban conectadas por una especie de cable a un pedestal. En su interior, una serpiente ondulante a modo de filamento emerge de una flor de loto en forma de casquillo. El haz de electrones se representa como una serpiente extendida en donde la cola comienza, donde la fuente de energía eléctrica entra en el tubo, mientras que la cabeza toca el extremo opuesto. Existen varios jeroglíficos que representan de una manera idéntica los esquemas que aparecen en las paredes de Dendera y que mencionan la palabra luminosidad así como conocimiento. Pero la electricidad necesaria para alimentar todas las estructuras del antiguo Egipto, ya fuera a través de cables o de forma inalámbrica, solo pudo haber sido proporcionada por una gran fuente eléctrica, y esta fuente eléctrica era la Gran Pirámide de Giza. Se trataba de una obra maestra de ingeniería y arquitectura, ya que operaba como una gran central eléctrica en donde el generador era el Arca de la Alianza. Era así como los egipcios tenían acceso a la electricidad. Pero también este sistema permitía generar vías de comunicación a distancia, y por este motivo se menciona que era el Arca de la Alianza el vehículo a través del cual se podía establecer un diálogo directo entre los sacerdotes del pueblo de Israel con su Dios. El revestimiento exterior de la pirámide era de piedra caliza blanca con propiedades aislantes para controlar la liberación de energía desde dentro hasta la cúspide. Las cámaras interiores se consideraban conductores de electricidad al estar sus paredes hechas de piedra caliza con pequeñas cantidades de cristales y metales, lo que permitía la máxima transmisión de la potencia. Debido al material con el que estaba construida, el campo electromagnético que se formaba en la parte inferior de la pirámide se transmitía a través de las galerías internas hacia las capas superiores, donde antiguamente en la cúspide se hallaba situado un dispositivo de oro de gran conductividad eléctrica. La Gran Pirámide de Giza es uno de los mejores ejemplos de máquinas generadoras de electricidad y electromagnetismo. Y al igual que todas las grandes pirámides que se hallan repartidas por el planeta, se encuentra situada sobre un vórtice de energía telúrica y un río subterráneo, el cual contenía gran cantidad de sal. Antes del diluvio, todas las pirámides se hallaban formando un enorme circuito eléctrico alrededor de la Tierra. En este circuito eléctrico, los obeliscos funcionaban a modo de antenas emisoras y receptoras de electricidad, así como de información. Recubiertos muchos de ellos de una aleación de oro, plata y cobre, los obeliscos recibían el nombre de electrum. Una función similar a los obeliscos cumplió el faro de Alejandría, el cual fue construido en el siglo III antes de nuestra era por el heredero político y militar de Alejandro Magno, Ptolomeo II. Se trataba de una gran antena eléctrica, la cual se hallaba formada por pirámides truncadas en disminución unas sobre otras.
y en su construcción se utilizaron grandes bloques de vidrio. El edificio, erigido al igual que las pirámides sobre una plataforma de base cuadrada, estaba construido con bloques de mármol ensamblados con plomo fundido. El faro debía alimentar eléctricamente a una gran ciudad, Alejandría, que era la mayor ciudad que el mundo occidental había visto jamás, y a donde acudía gente de todas las naciones para vivir, comerciar o estudiar en su biblioteca. En la entrada de los puertos construidos por los romanos solía haber altas torres que servían de faro, a imitación del célebre faro de Alejandría. En el año 1887 se inició la construcción de otra torre eléctrica que fue conocida como la Torre Eiffel. Apenas se conoció el proyecto, los parisinos sintieron un gran rechazo, suscitando una enorme controversia, puesto que la veían como un monstruo de hierro forjado. Y no les faltaba razón. De hecho, la Ciudad de la Luz aportó a los parisinos la torre que llegó a tener las tasas más altas de suicidio de la ciudad. Y esto sucedió hasta que sus miradores fueron forrados con mallas. En forma de pirámide, la Torre Eiffel se asienta sobre un cuadrado, está situada también sobre un río subterráneo y en su cúspide se halla una antena. Desde allí dos haces de luz recorren el cielo nocturno. Al anochecer y hasta las 2 de la madrugada se produce el parpadeo de 20.000 flashes los primeros 5 minutos de cada hora. La torre cuenta con 2 instalaciones subterráneas, en donde se encuentra una estancia de uso militar, así como una sala de máquinas. Como se trata de una enorme antena, emisora y receptora tanto de electricidad como de información, al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, el receptor situado en la torre interceptó las comunicaciones de radio enemigas, lo que dificultó el avance alemán sobre París. En la actualidad, además de antena eléctrica, la torre funciona como emisora de programas radiofónicos y televisivos. En el proyecto para la creación de esta torre eléctrica participó Thomas Edison, un empresario considerado el inventor más importante de Estados Unidos, ya que registró más de 1.000 patentes a su nombre. En 1880 se asoció con J. P. Morgan, que era el gran banquero de la época, con el objetivo de fundar la empresa Edison Electric. Después, J. P. Morgan adquirió todas las acciones para crear General Electric. Pero Thomas Edison no inventó nada, ya que esos inventos se hallaban detallados en planos que estuvieron en manos de Nikola Tesla. De hecho, la relación laboral que había entre ambos los llevó en el año 1884 a dejar París y llegar a Nueva York. Y lo hicieron con un propósito claro, que era el de montar otra torre en la gran ciudad, por lo que ese mismo año llegó a Nueva York, procedente de París, la Estatua de la Libertad. A la entrada del puerto de Nueva York, en una pequeña isla, se encuentra la estructura metálica que representa a un gigante con una antorcha en la mano, igual que Prometeo, el ángel caído encarcelado. De hecho, si se pudiera levantar su vestido de cobre, se vería que sus pies poseen grilletes y cadenas. Conocida como la Libertad iluminando el mundo, la estatua se erige sobre un pedestal de base cuadrada y en ella se descargan más de 600 rayos cada año. Cumple la función que la torre de Tesla, ya que se trata de enormes antenas que permiten desarrollar un sistema para transmitir electricidad, así como información, sin la necesidad de usar cables o conductores. Una electricidad inalámbrica que podía alimentar otros componentes eléctricos situados a grandes distancias, igual que sucedía en el antiguo Egipto o en Alejandría. Porque Nikola Tesla tenía en su poder antiguos planos que habían pertenecido a los nazis, permitiendo a los ingenieros del Tercer Reich crear tanto naves voladoras de despegue vertical como verdaderas armas de guerra utilizando la energía eléctrica. Por las manos de Tesla pasaron los planos de vehículos a control remoto, robots, drones, motores de corriente alterna, radio, resonancia magnética, radar, submarino eléctrico, despegue y aterrizaje vertical de aviones, rayos X o microscopio electrónico.
Aunque Thomas Edison fue proclamado el padre de la electricidad y Marconi el inventor de la radio, ambos utilizaron los planos y documentos de Tesla para el desarrollo de sus proyectos, los cuales no eran propiedad de Nikola Tesla, sino propiedad del gobierno de los Estados Unidos. De hecho, Tesla tan solo ejercía de traductor, puesto que hablaba y escribía con fluidez 7 idiomas: húngaro, latín, francés, checo, inglés, alemán e italiano. Por este motivo, cuando murió en 1943, las autoridades norteamericanas inmediatamente incautaron y almacenaron todas sus posesiones. Y entre ellas figuraba una carta dirigida a John Edgar Hoover, que fue el primer director del FBI y con quien Nikola Tesla tuvo una estrecha relación. Fue esta agencia quien desclasificó con el tiempo algunos documentos, publicando archivos que desvelaban el gran interés que tenía Estados Unidos en el último proyecto en el que Tesla estuvo trabajando en los últimos años de su vida. Conocido como el rayo de la muerte, se trataba de un arma de guerra que podía enviar un flujo de energía eléctrica hasta 400.000 kilómetros de distancia. Los planos y documentos sobre el rayo de la muerte eran de vital importancia para el Departamento de Defensa estadounidense, porque se trataba de una gigantesca máquina que tenía un enfoque bélico. La propaganda lo definía como un arma de 60 millones de voltios capaz de exterminar a cientos de kilómetros de distancia. Su efecto en Tunguska es un claro ejemplo de su capacidad de destrucción. Entre los agentes del FBI que participaron de un minucioso examen de esa documentación se encontraba John Trump, el tío del actual presidente de los Estados Unidos. Al día de hoy siguen sin reconocer oficialmente que esos inventos, que han sido considerados innovadores, en realidad existían hace miles de años. Se habla de la gran inteligencia del pueblo judío, cuyos miembros han sido descritos como grandes inventores y de hecho han pasado a la historia, pero sin especificar que ellos no han inventado nada. Aunque los judíos fueron los traductores de ese antiguo conocimiento, sin embargo, fueron reconocidos y premiados como inventores. De hecho, el premio Nobel se hizo para ellos, pasando a la historia como grandes genios. Pero su mérito no se debe a su elevada inteligencia o capacidad de inventiva, puesto que han sido educados para no pensar por sí mismos, sino al hecho de haber nacido en el seno del pueblo elegido y por lo tanto disponer de los documentos necesarios para su traducción. Ya para concluir, el término Illuminati o iluminado procede de la capacidad de los Anunnaki para generar energía eléctrica utilizando electrones, los cuales son conocidos como los electrones de los dioses. Ellos iluminan el mundo de una manera artificial, llenando de carga negativa la atmósfera y afectando tanto las mentes como los cuerpos con radiaciones peligrosas. Alejar la Tierra de nuestra galaxia y crear la noche les ha permitido iluminarla a su manera, pero a medida que nuestro planeta se coloque de nuevo en su eje natural y también se acerque más a nuestra galaxia, en donde 2 soles lo podrán iluminar, la noche desaparecerá y ya no necesitaremos ninguna forma de iluminación y mucho menos una iluminación artificial y dañina como es la electricidad. Hasta pronto, amigos.